Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Jiménez y el de mi compañera es Mariana Pereira. Sobre el tema de tipos de energía. ¿Qué es la energía? La energía se define como la capacidad de hacer funcionar los cuerpos, produciendo trabajo, cambios en ellos mismos. Su unidad de medida es el Joule. Este nombre se dio en honor al físico inglés James Prescott Joule. La energía ha sido una pieza clave en el desarrollo de la humanidad, convirtiéndose en una parte fundamental para la evolución. Las propiedades de la energía. La energía se transforma, se conserva, se transfiere, se degrada, pero jamás se destruye. Energía solar. La energía solar es el aprovechamiento que se obtiene al recolectar la energía proveniente del sol. Se puede obtener por medio de paneles solares o algunos otros elementos, generando energía térmica o eléctrica. La energía solar fotovoltaica es la producción de energía eléctrica por medio de paneles fotovoltaicos, los cuales logran captar toda la energía de radiación proveniente del sol. La energía solar térmica, que es también conocida como la termosolar, la cual consiste en el aprovechamiento de la radiación solar para calentar agua u otros espacios mediante colectores solares. Está la energía solar pasiva, que son todos los sistemas que aprovechan la radiación solar mediante la adecuada ubicación, diseño y orientación de las edificaciones, con el objetivo principal de aprovechar correctamente las propiedades de los materiales y los diferentes elementos arquitectónicos. Su evolución a través de la historia, los romanos fueron los primeros en usar el vidrio en sus ventanas para lograr atrapar el calor de la luz solar en sus hogares, además de iluminación. A mediados del siglo XVIII, George Louis Leclerc, fascinado con los relatos de la guerra de Siracusa y los espejos de Arquímedes, siguió investigando por este mismo campo. Ya en 1792, el químico francés Antoine Lavo, perdón, Antoine Lavoisier desarrolló un horno solar que alcanzaba altas temperaturas capaces de fundir metales. Su invento consistía en la ubicación de dos lentes muy potentes que concentraban la radiación en un punto fijo. El efecto fotovoltaico fue descubierto por el físico francés Alexandre Edmond Becquerel en el año 1838, que a pesar de descubrirlo, no pudo explicar ese fenómeno. Todo esto debido pues, a la falta de la tecnología para la investigación de todo esto. Ya fue Albert Einstein quien descubrió el trasfondo físico del efecto fotoeléctrico en el año 1905. Después de esto empezaron a surgir numerosos descubrimientos. Las predecedoras de las placas fotovoltaicas actuales las desarrolló Charles Fritts. En el año 1883 fue él quien asentó las bases para la investigación futura del efecto fotoeléctrico. Todas esas energías solares son energías totalmente renovables que ayudan a la conservación del medio ambiente y a la protección del planeta Tierra. Está la energía eólica, que también hace parte de una energía renovable, y es la energía que se obtiene del viento, la cual es producida por el efecto que producen las corrientes de aire. Esta energía puede convertirse en electricidad. Eh, Como le decía anteriormente, estas energías son totalmente renovables, limpias, que no contaminan. Además, pueden reemplazar todas las energías producidas por combustibles fósiles. En la antigüedad, su principal uso fue para moler diferentes tipos de cereales, eh, que fue donde nacieron los famosos molinos de viento. La humanidad ha aprovechado la energía del viento desde que existen registros. De hecho, ya se utilizaba para propulsar barcos a lo largo del río Nilo en el año 5000 a.C. En el año 1724, Leopold Jacob
proyecta un molino de 8 palas que mueve una bomba de pistón. 100 años después, en 1883, aparece el pequeño multipala americano diseñado por Stewart Perry. Este molino, que era de 3 metros de diámetro, ha sido el más vendido a través de la historia y fue el precursor de los actuales aerogeneradores, un gran avance eh, en estos tiempos. Pocos años después, en los años 20, ya se empiezan a aplicar los rotores eólicos, los perfiles aerodinámicos, y se habían diseñado para las alas y hélices de los aviones, mostrando pues un gran avance en esta tecnología aeronáutica. En 1927, el holandés A.J. Dekker construye el primer rotor provisto de palas con sección aerodinámica, capaz de alcanzar velocidades 4 a 5 veces superiores a la del viento incidente. La turbina eólica moderna es el resultado de años de desarrollo e investigación científica. Hoy en día la mayoría de las turbinas modernas provienen de la familia de las turbinas con ejes horizontales y están conformadas por 3 aspas. La energía geotérmica. La energía geotérmica es aquella energía que proviene del centro de la Tierra, la cual se produce en el interior de, como lo decía anteriormente, de la Tierra. Todo esto por el retraso lento de las partículas radiactivas que calientan las rocas, las cuales generan calor en el agua, produciendo con esto el vapor, el cual es capturado para mover turbinas, y estas hacen girar y alimentar los generadores para la producción de energía eléctrica. La evolución a través de la historia, pues, siempre ha existido la energía geotérmica. Simplemente se le empezó a dar su uso, convirtiendo la energía eléctrica en diferentes tiempos. Esta energía ya existía mucho antes de que las personas le adjudicaran un nombre. Era utilizada para cocinar sus alimentos, darse baños con agua caliente y calentar viviendas, invernaderos y establos. En 1827, el fundador de la industria, Francisco Lauderdale, ideó un sistema para utilizar el calor de las aguas termales en el proceso de extracción del ácido. En 1904 se lleva a cabo el primer intento de generación de energía eléctrica de origen geotérmico en Larderello, lo cual logró un gran éxito comercial. En 1942 la capacidad instalada era de aproximadamente 128.000 kilowatts. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países fueron atraídos por esta energía, pues ya que no requerían importarla, y en muchos casos era la única fuente de energía local. Hacia el año 1984 la capacidad ya alcanzaba los 1.495 megawatts. Hacia el año 2001 el crecimiento era de casi 150%. La energía por hidrógeno. La energía por hidrógeno es una fuente de energía muy grande, la cual se puede utilizar como combustible para alimentar barcos, vehículos, hogares, entre otros. Esta energía es totalmente renovable debido a su abundancia en el agua. El hidrógeno está disponible en el agua y es el elemento más común disponible en la Tierra. Se puede producir en demanda y no deja ningún tipo de emisión tóxica en la atmósfera, haciéndolo totalmente amigable con ella. En 1838, cuando el químico Christian Friedrich Schonbein descubrió el principio químico que utilizan las pilas o células de hidrógeno. Más tarde, en 1843, el señor William Grove desarrolló la primera pila de hidrógeno con materiales similares a los utilizados actualmente en las pilas de ácido fosfórico. Pasaron alrededor de 100 años para Francis Thomas Bacon fabricar la primera pila de hidrógeno con un rendimiento de 5 kilovatios en 1959. La NASA fue la principal entidad que utilizó las patentes de Francis Bacon en su programa aeroespacial para poder disponer de agua y electricidad en el espacio a partir del hidrógeno y el oxígeno disponibles en los depósitos de la nave.
En 1970 se crea la Asociación Internacional de la Energía del Hidrógeno y se habla por primera vez de la economía del hidrógeno y de el hidrógeno como combustible. En 1980 se hacen las primeras demostraciones de vehículos movidos por hidrógeno. Aunque ya existían algunos prototipos de vehículos con este sistema, como lo era el tractor de 1959 y un coche de 1965. Actualmente la producción, transporte, almacenamiento y usos del hidrógeno se ha incrementado en gran medida. Hay proyectos que continúan trabajando y desarrollando esta tecnología. La energía mareomotriz. La energía mareomotriz es la energía que se obtiene por medio del aprovechamiento de las mareas, todo mediante el uso de un alternador, el cual con su sistema logra generar electricidad. Esta energía también es una energía totalmente renovable y es una forma energética más segura y aprovechable. La evolución a través de la historia. La primera obra a gran escala para la explotación de energía mareomotriz data de hace casi 60 años, construida por Electricité de France entre 1960 y 1966. La usina posee un dique de 750 metros de longitud y cuenta con una capacidad de 240 megavatios. Dos años más tarde, Rusia inauguró una planta experimental en el fiordo de Kislaya, Guba, sobre el mar de Barents, cerca de la frontera con Finlandia. 2 años más tarde, en 1980, entró en funcionamiento la central mareomotriz de Jiangxia, en China. En 1984 se puso en marcha en Canadá la estación experimental de Annapolis Royal en la bahía de Fundy. Modernamente en el estuario del río Rance, en Francia y en Kislaya, existen sendas centrales mareomotrices. La potencia instalada en la central francesa es de 250 megawatts. Actualizados con las últimas innovaciones en la materia, prometen una revolución en el campo de las energías renovables. Las facilidades geográficas que presentan el territorio argentino, sumado a la alta capacidad de sus técnicos, permiten pensar en un futuro muy promisorio en este campo. La energía unimotriz es la energía que se genera a partir de las olas. Bueno, esta se puede confundir con la mareomotriz, que es la que se genera a partir de las mareas, y esta es la que se genera a partir de las olas. Esta energía es una energía renovable que es favorable al medio ambiente y no causa ningún daño a la atmósfera. Sin embargo, puede tener puede dañar alguno de los ecosistemas marinos y puede ser una fuente de perturbación para las embarcaciones privadas y comerciales. La evolución a través de la historia de este tipo de energía es una tecnología comercial ampliamente empleada en comparación con otras fuentes de energía renovable, como la energía eólica, la hidroeléctrica y la solar. Sin embargo, han habido intentos de usar estas fuentes de energía desde al menos 1890. Entonces ahí vemos que desde mucho tiempo atrás se ha intentado utilizar este recurso del agua como una de las energías renovables que sean más amigables con el medio ambiente. En el 2000 se instaló en la costa de Islay, Escocia, el primer dispositivo comercial para aprovechar la potencia de las olas, el Islay Line PET, que fue conectado a la grilla de distribución eléctrica de Gran Bretaña. En el 2008 se inauguró Okeanos en Portugal, la primera granja experimental de las olas
multigeneradores. La granja solo operó 2 meses y después fue cerrada por problemas técnicos en las máquinas. Bueno, ya que este tipo de energía no ha tenido gran desarrollo como el otro tipo de energías, es que se producen este tipo de problemas técnicos. Al 2020, esta no es una de las tecnologías maduras, habiéndose construido algunos experimentos, prototipos o proyectos, pero pues que ninguna han puesto en evidencia el gran potencial que tiene este tipo de energía por los problemas técnicos que se han derivado. Deben ser resueltos antes de disponer una unidad confiable con alta disponibilidad y costos de generación. La energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica es aquella que se obtiene de aprovechar la energía potencial de una masa de agua situada en el punto del cauce del río del más alto aprovechamiento, para convertirla primero en energía mecánica y finalmente en energía eléctrica, disponible en el punto más bajo del aprovechamiento. Evolución a través de la historia. Los antiguos romanos y griegos aprovechaban la energía del agua al utilizar ruedas hidráulicas para moler el trigo. Durante la Edad Media, las grandes ruedas hidráulicas de madera desarrollaban una potencia máxima de 50 caballos. La energía hidroeléctrica debe su mayor desarrollo al ingeniero civil británico John Smeaton, que construyó por primera vez grandes ruedas hidráulicas de hierro colado. La hidroelectricidad tuvo mucha importancia durante la renovación industrial. Esta impulsó industrias textiles en la fabricación del cuero y los talleres de construcción de máquinas a principios del siglo XIX. Entonces ahí vemos que este tipo de energía tiene influencias en otras industrias, ayudándolas a la producción de estos. En 1878, William Armstrong desarrolló el primer esquema hidroeléctrico del mundo en Crackside de Northumberland, Inglaterra. Fue utilizado para alimentar una sola lámpara en su galería de arte. Cerca de las cataratas del Niágara, en el lado estadounidense, comenzó a producirse electricidad en 1881. La primera central hidroeléctrica de Edison la planteó la planta Vulcan Street. Comenzó a funcionar el 30 de septiembre de 1802 en Athlone, Wisconsin. Una de las potencias de salida de unos 12,5 kilovatios. En 1886 había 45 centrales hidroeléctricas en los Estados Unidos y Canadá. Para 1889 había 200 en los Estados Unidos solamente. Entonces ahí vemos que uno de los pioneros en este tipo de energía es los Estados Unidos y que rápidamente fue cogiendo mucha fuerza. En 1920, dado que el 40% de la energía producida en los Estados Unidos era hidroeléctrica, la Federal Power Act se promulgó como ley. La legislación creó la Comisión Federal de Energía para regular las centrales hidroeléctricas en tierra y aguas federales. Entonces, podemos decir que en ese momento el auge era la energía producida por la hidroelectricidad. Las centrales hidroeléctricas continuaron creciendo a lo largo del siglo XX. La energía hidroeléctrica fue llamada como el carbón blanco por su poder y abundancia. La presa Itaipu se abrió en 1984 en Sudamérica como la más grande con 14.000 megavatios, pero fue superada en el 2008 con la presa de las Tres Gargantas en China
con 22.500 megavaltios. Actualmente los Estados Unidos tiene más de 2.000 centrales hidroeléctricas que suministran el 6.4% de su producción eléctrica total, que es el 49% de su electricidad renovable. Entonces ahí vemos que de todos los tipos de electricidad renovable, la que tiene más, la que alberga más territorio y todo eso es la energía hidroeléctrica. La bioenergía también es una energía renovable que se produce del aprovechamiento de la materia orgánica o industrial formada en algún proceso biológico o mecánico. Generalmente se obtiene de las sustancias que constituyen los seres vivos o sus restos y residuos. La historia de la biomasa se remonta a los momentos más remotos del hombre. La biomasa fue la fuente principal de energía del hombre hasta que llegaron los combustibles fósiles. La biomasa se utilizaba para calentar, para hacer metales, para cerámicas, para máquinas de vapor. Con la llegada de la revolución industrial surge la necesidad de conseguir más energía de un espacio más reducido. Surge entonces el uso del carbón, que tiene un poder más calorífico y la demanda de esas actividades es mayor. Entonces ahí vemos que en la revolución industrial se dejó a un lado este tipo de energía generada por la biomasa para buscar una que se obtuviera de manera más fácil y también que su demanda fuera mayor. El uso de la biomasa se fue reduciendo durante ese siglo hasta llegar a mínimos históricos, ya que coincidió con los derivados del petróleo. Y ya todos sabemos las propiedades que tiene el petróleo y el auge más que todo en los siglos pasados. Sin embargo, hoy en día el uso de la biomasa vuelve a crecer debido a la sostenibilidad de su uso y la baja emisión de CO2 durante su combustión. Entonces, en este siglo es el siglo de las energías renovables y todos están buscando como la oportunidad de buscar otro tipo de energías que tengan la misma función y la misma albergancia, pero que sean más amigables con el medio ambiente, que no se acaben tanto y de manera tan rápida nuestros recursos naturales. La energía nuclear es la energía interna en el núcleo atómico, es decir, la parte central de un átomo. Los átomos son las partículas más pequeñas en que se puede dividir un material. El núcleo de un átomo está compuesto por dos subpartículas, los neutrones y los protones. Estas subpartículas se mantienen juntas debido a un enlace de energía. En el momento en que se modifican estos enlaces, se desprendió una gran cantidad de energía térmica en forma de calor. Bueno, entonces, en la evolución de la historia, la primera vez que se generó energía eléctrica mediante energía atómica fue el 20 de diciembre de 1951 en la estación experimental EBR-1, cerca a Arco, Idaho, Estados Unidos. El uso de la energía nuclear se consideró peligroso desde el principio y el presidente Truman en 1952 abogó por el desarrollo de la energía solar. En el año 1938, Otto Hahn, Jules Meitner y Fritz Strassmann descubren en Alemania la fisión nuclear del uranio. En el año 1942, primera reacción nuclear en cadena en un laboratorio de Chicago dirigido por Enrico Fermi. En el año 1945, el bombardero Enola Gay lanza la primera bomba atómica de fisión nuclear sobre la ciudad
japonesa de Hiroshima. Poco después, los Estados Unidos lanzan la segunda sobre Nagasaki. Entonces, todos saben que eso fue un golpe muy triste para todo el mundo, esa afición nuclear. Entonces, ahí hay una de las consecuencias que trae este tipo de energía. En el año 1949, la Unión Soviética realiza su primera prueba nuclear en Kazajistán. En el año 1952, Estados Unidos hace explotar su primera bomba de fusión nuclear en el atolo de Bikini, en el Océano Pacífico. Los británicos realizan su primera prueba en las islas australianas de Monteverde. Entonces aquí se produjo más que todo, era como una guerra o una carrera de quién producía más rápido, quién hacía más rápido las bombas. Y entonces para eso se hacían este tipo de pruebas. En el año 1956, Gran Bretaña pone en marcha su primera central nuclear comercial en Sellafield con una potencia de 50 megavatios. Francia se pone en marcha su primera central nuclear experimental en Marcoule, en el departamento de Cauchy-Clan, en el Gard, con una potencia de 7 megavatios. En el año 1959, Francia pone en marcha sus dos nuevos reactores nucleares en Cauchy-Clan de 40 megavatios cada una. En el año 1960, Francia realiza su primer ensayo nuclear en el desierto del Sahara. En el año 1968, España construye su primera central nuclear. De las 9 que posee actualmente, se llama José Cabrera y se encuentra en el término municipal de Almonte de Zorrilla, en Guadalajara, junto al río Tajo, con una potencia de 160 megavatios. Bueno, el descubrimiento de la energía nuclear trajo consigo mucho sufrimiento cuando se utilizó para crear la bomba atómica que se arrasó con los pueblos de Hiroshima y Nagasaki, en Japón, durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces este último acontecimiento es como el que más recuerdan todas las personas, que ha traído consigo la energía nuclear. La energía por combustibles fósiles. Esta va muy de la mano con la energía nuclear. Esta es un combustible fósil, es aquel que se produce de la biomasa producida en eras pasadas, que ha sufrido enterramiento y tras él el proceso de transformación por aumento de presión y temperatura hasta la formación de sustancias de gran contenido energético. Esos combustibles son el carbón, el petróleo o el gas natural. En el siglo XX se caracteriza por el uso de las fuentes fósiles, principalmente el petróleo y sus derivados. Entonces este siglo fue marcado por la utilización de este tipo de energía. A inicios del siglo XX, Max Planck propuso la teoría cuántica, la cual plantea que la energía no es divisible indefinidamente, sino que esta se emite en cuantos. Más adelante, esta unidad se conocería como fotón y equivale a la cantidad de energía que un átomo emite. Tiempo después, Einstein planteó que la luz, al chocar contra el metal, podía arrancar electrones de su superficie y así producir la emisión fotoeléctrica. En 1942, Enrico Fermi construyó la primera pila atómica para producir una reacción en cadena de forma controlada. Esa pila fue el primer reactor nuclear. A inicios del siglo XIX, los combustibles fósiles satisfacían el 87% de las necesidades energéticas en el mundo. Adicionando ese número, el 33% lo satisfacería el petróleo, el 30% el carbón y el 24% el gas natural. Bueno, como todos saben, la economía casi que mundial la mueve el petróleo. Entonces, en estos momentos incluso
es como una pelea que tienen los países de encontrar más petróleo para generar más energía. Aún así, para el 2011, el 22% de la población mundial no tenía acceso a electricidad y más de la mitad de la energía se perdía en el proceso. Entonces ahí estaban como teniendo un error en el proceso de este tipo de energía. Y en el siglo XIX el resto está en dejar de depender de el reto está en dejar de depender de los combustibles fósiles, diversificando la matriz energética sin que ello implique unos retrocesos socioeconómicos. Los países están interesados en mantener un nivel de bienestar para su población. Entonces, lo que los países están buscando, o el mundo entero, es crear nuevas fuentes de energía que tengan el mismo nivel de bienestar y que no haya un retroceso económico, pero que sean más amigables con el medio ambiente, estas fuentes de energía renovables que ya anteriormente las mencionamos, ese es el reto para el país y para el mundo entero. Entonces aquí tenemos las fuentes de consulta de cada uno de los tipos de energía. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.